Bendecido día tengan todos mis amigos. Aquí una vez más el pastor Santiago Escobar trayéndole una reflexión bíblica y tratando de darle ánimo a usted para que siga adelante confiando en Dios. En la reflexión bíblica de hoy voy a tomar el texto de primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 37. Samuel 17, 37. Dice así: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David estaba demostrando su fe, la fe que tenía en Dios. El pueblo de Israel estaba siendo amedrentado, se sentían impotentes ante la amenaza del pueblo filisteo. Y no era que le tenían miedo a todos los filisteos, le tenía miedo a un hombre. Era un hombre de los filisteos el que tenía atemorizado al pueblo de Israel. Este era Goliat, porque Goliat ya llevaba 40 días retando al pueblo de Israel, diciéndoles: ¿para qué vamos a pelear todos? ¿Para qué vamos a pelear dos ejércitos? Nomás peleemos dos hombres, uno de ustedes y uno de nosotros. El que pelee conmigo, si me vence, nosotros vamos a ser siervos de los hebreos. Y si yo lo venzo, los hebreos van a ser siervos de los filisteos. Goliat estaba de parte del ejército filisteo. Era un gigante y todos le tenían miedo. Pero David llega en el momento preciso en que era el día número 40 en que aquel gigante estaba desafiando al pueblo hebreo. Y cuando David oye las palabras del gigante y ve el miedo, el terror en el rostro de sus conciudadanos y aún de sus hermanos, los soldados del ejército hebreo, David se llena de ira y dice David: ¿qué le darán al hombre que pelee contra ese filisteo? Cuando David dice eso es porque él está dispuesto a pelear. Él está dispuesto a quitar el oprobio, a quitar la vergüenza que lleva el pueblo hebreo por 40 días ya. Le dicen cuál es la recompensa, le dicen: bueno, el que pelee contra ese filisteo y lo venza será exento de impuestos, él y toda la familia de él no pagarán impuestos. Además, será yerno del rey Saúl el que pelee contra Goliat y lo venza. David pide que lo lleven con el rey, para hablar con el rey. Y cuando se presenta delante del rey, el rey le dice: muchacho, ¿cómo se te ocurre que tú vas a ir a pelear contra ese filisteo? Él es un hombre de guerra, es un gigante experimentado como soldado y tú eres un muchacho. Pero aquí sale a relucir la experiencia que David tenía con Dios. Y qué importante es que nosotros tengamos experiencias con Dios, porque las experiencias del pasado que hemos tenido con Dios nos sirven para enfrentar los problemas del presente y cualquier problema que se nos venga encima. Si hemos tenido experiencias con Dios, conocemos al Dios al cual servimos, sabemos la capacidad del Dios al cual servimos, y las situaciones difíciles que se nos vengan, vamos nosotros a poder confiar en Dios sabiendo que cosas peores hemos pasado y que Dios nos ha ayudado. Así que David, cuando recibe las palabras del rey Saúl, David dice aquí que añadió. ¿Añadió a qué? Añadió a las palabras que el rey Saúl estaba pronunciando. David contó su historia. Él le dice al rey Saúl: tu siervo es pastor de ovejas.
Y cuando venía un león o un oso y atrapaba una de las ovejas, tu siervo iba, le perseguía y le quitaba la oveja. Y si el león o el oso se volvían contra tu siervo luchaba contra el león o contra el oso, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Entonces, y aquí añade, y aquí dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo. Mire qué importante. ¿En qué está basando la victoria? ¿En qué está basando su pronóstico de que va a ganar la guerra? En las batallas anteriores que había tenido con la ayuda de Dios. Quizás usted también ha pasado por situaciones difíciles en donde ha tenido un problema que lo ha sentido tan aplastante como si un oso se le ha venido encima. Pero usted venció porque Dios lo ayudó. Ese problema que usted lo miraba como un oso aplastante sobre su vida, pasó. Dios le dio la victoria. Quizás vinieron problemas a su vida en los cuales usted sentía que eran situación difícil, como un enemigo feroz, como un león que le estaba atacando. Pero aunque usted sintió que ese problema era tan feroz como un león, usted sobrevivió, lo superó. Y ese problema no lo venció. Usted tiene experiencias. Quizás usted como yo somos sobrevivientes de guerras, somos sobrevivientes de enfermedades y estamos aquí. Y podemos decir como David, el Dios que nos libró de aquello, el Dios que nos libró de aquel otro, también nos librará de este. Qué importante son las experiencias con Dios. Que no basemos nuestra confianza en las cosas que nos rodean en el presente. ¿Cuál era la confianza que tenía David? David no estaba confiando en el rey. No, el rey Saúl tenía 40 días atemorizado. David no estaba basando su confianza en los soldados de Israel, ni aún con sus hermanos, que eran varios hermanos de él que estaban ahí como soldados. No, también estaban atemorizados, llevaban 40 días retrocediendo. ¿En qué confiaba David? Tampoco confiaba en las armas de guerra que tenía el ejército de Israel. David probó a caminar con las armas de un soldado hebreo y no pudo caminar y dijo, quítenme esto porque no puedo caminar con ello, nunca lo he usado. Tampoco la confianza de David estaba en su onda, en la puntería que tenía. No. Él claramente, él no dijo, yo soy diestro con la onda. No, él dijo, Dios me ha ayudado cuando he tenido que luchar con un oso. Dios me ha ayudado cuando he tenido que luchar con un león. ¿En qué estaba la confianza de David? Estaba la confianza en su Dios. Y así fue a la guerra y venció al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque confió en su Dios. Mis amados, estamos enfrentando, podríamos decir, a un gigante, pero este es un gigante en acción, pero es tan pequeño que no lo podemos ver. Pero el Dios que nos ha librado de guerras, el Dios que nos ha librado de enfermedades que hemos superado, ese Dios nos librará también de este gigante. Solamente sigue confiando en Dios, como lo hacía David. ¿Cuál era la confianza de David? Su relación que tenía con Dios. David tenía comunión con Dios. Mis amados, no pierda su comunión con Dios. No permita que las circunstancias de la vida, que la desesperación le gane y usted se aparte del abrigo del Altísimo. No se aparte de Dios. ¿Cuál era la confianza que tenía David? La confianza de David estaba basada en la comunión que tenía con el Dios de Israel. Él conocía a su Dios. Él había pasado experiencias duras donde Dios le había ayudado.
pero él no había descuidado su relación con Dios. Mientras él estaba en los montes cuidando las ovejas, David le cantaba a Dios con su arpa. David oraba ahí en el monte. David tenía relación íntima con Dios. Mis amados, no pierda su relación íntima con Dios. La relación íntima con Dios no solamente la tenemos cuando vamos a la iglesia. La relación íntima con Dios la tenemos donde quiera que estemos. Si vivimos en el temor de Dios, adoramos a Dios, alabamos a Dios en medio de las circunstancias difíciles, nuestra relación con Dios es estrecha. Si nosotros no nos apartamos de Él, Él menos se apartará de nosotros. Confíe en el Señor, siga luchando, siga confiando. No deje de clamar a Dios, no deje de confiar en Dios. El Dios que nos ha ayudado, el Dios que nos ha dado la sobrevivencia en medio de crisis, de enfermedad o de guerra, ese Dios nos sacará de esto. Que Dios le bendiga.